Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast de la Fundación Hay Derecho, donde nos adentramos a analizar de la mano de un experto las noticias jurídico-políticas de nuestro país. Hoy me acompaña Miguel Fernández Benavides, abogado y editor del blog de la Fundación Hay Derecho. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, Alicia. Muchas gracias. Hoy nos acompañas para hablar de un tema que quienes tengan mascotas lo van a apreciar, y es sobre la regulación recientemente aprobada sobre el régimen jurídico de los animales. El pasado 5 de enero de 2022 entró en vigor la Ley 17/2021 de 15 de diciembre de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de los animales, publicada en el BOE el día siguiente, el 16 de diciembre de 2021. La primera pregunta que te quiero plantear, Miguel, es si esta reforma llega a tiempo o llega demasiado tarde. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, la norma sin duda llega tarde, y llega tarde porque ya son varios años de tramitaciones parlamentarias. La proposición de ley que finalmente se ha aprobado ha sido la tercera, porque ya en el año 2017, en octubre, el Grupo Parlamentario Popular presentó una primera proposición que era de un contenido muy similar a lo que finalmente se ha aprobado. Aquella legislatura, como sabéis, decayó por la moción de censura en junio de 2018, y a partir de entonces los avatares políticos y la inestabilidad pues han propiciado que una norma respecto de la que existía un amplísimo consenso parlamentario haya tardado en aprobarse todo este tiempo. Finalmente ha sido en esta legislatura 14 en la que se presentaron dos proposiciones de ley prácticamente idénticas, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Popular. Las dos, como digo, eran similares. Aquí la pelea política consistía en ver quién firmaba la reforma, o mejor dicho, quién era el autor de la reforma y no tanto el contenido. Y finalmente, bueno, y también afortunadamente, después de 4 años hemos conseguido por fin tener una actualización de nuestro Código Civil a las ideas que hoy generan un consenso social amplio en torno a la idea de que los animales no son cosas o no deben ser considerados como una cosa más del patrimonio de las personas. Este acuerdo social, que desde luego creo que en España ya llevaba años presente y asumido por una amplia capa de la sociedad, al final los partidos políticos lo han hecho suyo y tenemos por fin esta norma. Una norma que lleva la autoría del Partido Socialista, que fue quien presentó la última proposición de ley, pero que podría llevar el sello del principal partido de la oposición, en el sentido de que ambos han estado de acuerdo en las principales líneas de la reforma. En este sentido, te quería preguntar si era necesario, o sea, a la vista de tantas propuestas, ¿era necesario modificar en España el régimen jurídico de los animales? Bueno, sin duda creo que era necesario hacerlo por varios motivos. En primer lugar, porque ya desde hace tiempo venía siendo necesario adaptar nuestro derecho interno, nuestro derecho privado interno, a las normas de la Unión Europea en esta materia. Como principal elemento cabe señalar que el artículo 13 del Tratado Constitutivo, del Tratado Fundacional, de la Unión Europea, ya establece la consideración de los animales como seres sensibles, exigiendo, por lo tanto, que los países miembros adapten sus ordenamientos internos en este sentido. Y España, en este sentido, venía con mucho retraso. Los países del entorno, Portugal, Italia, Francia, ya tenían resoluciones, tanto resoluciones como regulaciones de sus legisladores en este sentido, y por lo tanto veníamos con retraso. En segundo lugar, es indudable que había que adaptar nuestro Código Civil de finales del siglo XIX a la realidad social de nuestro tiempo, en que, como decía, pues ya todos consideramos que la mascota es casi, de manera informal lo digo, un miembro más de la familia, y por lo tanto no tenía sentido que en un proceso se pudiera considerar la mascota como algo asimilable a una mesa o a un coche. Y los tribunales, de hecho, los tribunales civiles estaban haciendo encaje de bolillos
en las disputas civiles para dar respuestas adaptadas a la realidad social de nuestro tiempo, conforme al artículo 3 del Código Civil, pero sin disponer de herramientas legales verdaderamente útiles y enfocadas a resolver este tipo de supuestos. Y por último, creo que era necesaria la reforma para, terminar con las insalvables contradicciones que existían entre nuestras normas de derecho público y las normas de derecho privado. Como sabes, desde hace décadas tenemos normas tanto administrativas como penales que protegen a los animales. Tenemos los delitos contra la fauna y tenemos la normativa de las 17 comunidades autónomas más la nacional de protección de los animales. Y estas normas de derecho público nos decían a los ciudadanos cómo debíamos comportarnos y cuáles eran las conductas prohibidas respecto de nuestro trato con los animales. Normas, por cierto, estrictas y en las que cada vez se venía castigando más cualquier tipo de maltrato hacia los animales. Claro, no tenía ningún sentido que en paralelo la norma civil nos dijera que el perro era una cosa en un procedimiento de ejecución, en un procedimiento de divorcio, etcétera, etcétera, porque evidentemente había como una contradicción que era necesario salvar. Creo que después de la reforma nuestro ordenamiento jurídico digamos que es más coherente en este sentido y nos permite tener un tratamiento homogéneo del régimen jurídico de los animales. Entonces, un poco por aclarar, a partir de la entrada en vigor de esta ley, ¿podemos decir que los animales ya dejan de ser cosas? Bueno, yo te diría que sí, pero hay importantes matices que creo que en las diferentes noticias de prensa que se han publicado estos días no se está afinando demasiado. Indudablemente, con la reforma en el Código Civil aparece una nueva categoría jurídica distinta de las personas y distinta de las cosas. Es decir, los animales a partir de ahora no son bienes muebles ni inmuebles, sino que el Código Civil va a decir en su artículo 333 que son seres vivos dotados de sensibilidad o seres sintientes. Así lo dice literalmente. Pero ojo, y aquí viene el matiz. A los animales les va a seguir siendo aplicable el régimen jurídico de las cosas, dice la ley, en la medida en que sea compatible con su naturaleza y con las disposiciones destinadas a su protección. Es decir, vamos a poder seguir comprando y vendiendo perros, exactamente igual que hasta ahora. Lo que ocurre es que cuando ejerzamos nuestros derechos de propiedad respecto de los animales, se va a tener que valorar y se va a tener que tener en cuenta su interés, es decir, la protección de los mismos. Aquí hay una cierta contradicción, porque parece raro decir que un animal es un ser y al mismo tiempo decir que puede ser objeto de apropiación, porque precisamente la cualidad de un ser es su libertad respecto de los demás seres. La contradicción está ahí y veremos cómo se va resolviendo en la práctica y veremos sobre todo en la regulación futura cómo va evolucionando esto. Pero en todo caso, respecto de este punto, quiero decir que la regulación que ha aprobado nuestro legislador no es muy distinta de las regulaciones del entorno que optan por fórmulas muy similares a estas. Por ejemplo, tanto el Código Civil francés como el Código Civil portugués establecen que efectivamente los animales dejan de ser cosas, pasan a ser esa tercera categoría, pero le siguen siendo aplicables las normas generales de la propiedad con las adaptaciones correspondientes a su naturaleza. Y hay una pregunta que le puede surgir a mucha gente, que es que si los animales dejan de ser considerados bienes, ¿de alguna manera pasan a ser titulares de derechos como las personas? Bueno, respecto de esto ha habido bastante confusión. Se ha hablado durante los últimos días de que conforme a la nueva ley los animales pasan a ser un miembro más de la familia. En algunos discursos políticos se ha identificado la fórmula que creo que es errónea de los derechos de los animales. Bueno, esto lógicamente, que son expresiones que normalmente se usan en el discurso público por determinados actores o determinados medios de comunicación, creo que hay que matizarlo mucho. Matizarlo mucho no, decir que directamente es erróneo. Es decir, los animales ni eran titulares de derechos antes de la reforma,
ni lo son ahora. No son titulares ni de derechos ni de obligaciones porque no son personas. Esto no significa que el cambio normativo no tenga relevancia, tiene mucha, porque como decía, se crea una tercera categoría jurídica y se lo separa, por así decirlo, del régimen general de los bienes. Pero nuestro legislador afortunadamente no cae en fórmulas irracionales. Podría haber tenido la tentación populista de dotar a los animales de derechos y obligaciones, lo cual habría traído consigo innumerables inconvenientes de índole práctica, de índole técnico-jurídica, pero bueno, afortunadamente la fórmula elegida que digo va en línea del derecho de la Unión Europea y de los países de nuestro entorno, pues afortunadamente no opta por esta opción. Por lo tanto, los animales no son personas y creo que es lógico que así sea, sin perjuicio de que merezcan un trato especial respecto del que tiene un coche, el que tiene una mesa o el que tiene un bolso, lógicamente. Hay otro punto importante de esta ley que me gustaría que nos aclararas, y es que estamos hablando de animales, pero ¿qué se entiende por animal a efectos de esta reforma? Y también si todos reciben igual tratamiento. Bueno, pues la ley opta en principio por, digo en principio porque vas a ver que hay muchos matices, ¿no? Pero en principio se defiende a los seres sintientes como cualesquiera animales, independientemente de su grupo, de su especie, independientemente de que sean domésticos o salvajes. En este sentido, cualquier animal va a ser considerado ser sintiente a los efectos del artículo 333 y 333 bis del Código Civil. Por lo tanto, la norma a priori no diferencia entre un Golden Retriever y una rata común o un mamífero, un crustáceo. Bueno, esto a priori puede sorprender, ¿no? Pero lo cierto es que cuando vamos a la letra pequeña de la reforma vemos que la inmensa mayoría de las novedades legislativas y de las regulaciones que se introducen, por ejemplo, en materia de familia y sucesiones, en materia de copropiedad, entre otras, van a afectar única y exclusivamente a los animales de compañía. Que esto aparentemente es un concepto mucho más reducido. Todos podemos imaginar que el perro es un animal de compañía, pero que la langosta no lo es. La langosta es la cena de Nochevieja. Digo que esto es aparentemente sencillo porque cuando vamos a la regulación administrativa y cuando nos vamos a los diferentes convenios internacionales, voy a citar solo 3 normas. Tenemos por una parte la Ley 8/2003 de Sanidad Animal. Tenemos el convenio del Consejo Europeo de 13 de noviembre de 1987 y luego tenemos las 17 normas autonómicas de protección de los animales. Bien, en todas estas normas se da una definición distinta de lo que es animal de compañía. Y en esta reforma, en la que tenemos sobre la mesa y la que acaban de aprobar las Cortes, no se define qué es exactamente un animal de compañía. Por lo tanto, en la práctica yo aventuro que va a haber problemas a la hora de determinar, porque claro, todos nos podemos imaginar que en la ruptura de un matrimonio el juez puede atribuir periodos compartidos de cuidado del perro a cada uno de los cónyuges, pero se me hace más difícil pensar que los cónyuges deban estar cada mes llevando la pecera de una casa a otra. Quiero decir, se van a poder dar situaciones verdaderamente absurdas. Pero bueno, veremos en la práctica cómo se resuelve esto. Creo que no habría estado de más que el legislador nos diera una definición de lo que es un animal de compañía en la norma de derecho común, que es el Código Civil, ¿no? Que es donde yo creo que debía estar esa definición, pero ahora mismo tenemos una serie de normas dispersas que cada una dice una cosa. Entonces, bueno, veremos cómo evoluciona la cosa, pero respondiendo a tu pregunta, creo que la reforma, a pesar de que se refiere a los animales en general, en la práctica, debido a que la mayoría de normas se aplican únicamente a los animales de compañía, no va a tener un ámbito de aplicación ni va a suponer tantos cambios como a priori se pudiera pensar. Justamente una de las cosas que has mencionado es la última pregunta que te quiero hacer, porque ha dado mucho de qué hablar sobre el tema de, en caso de un divorcio, de una separación, los jueces van a poder atribuir la custodia de esta mascota, de este animal, como si se tratara de un hijo.
Bueno, pues salvando las distancias, porque lógicamente un hijo y un perro no son lo mismo, ni de lejos. Bueno, lo cierto es que los jueces ya lo venían haciendo, y lo venían haciendo, como te decía antes, con encaje de bolillos, haciendo interpretaciones del Código Civil que teníamos en ese momento vigente conforme a esas normas que concebían a los animales como cosas. Los jueces, por vía de interpretación, ya venían dando soluciones en este sentido. A partir de ahora, a partir de la entrada en vigor de la Ley 17/2021, se establecen normas específicas en materia de nulidad, separación y divorcio, en materia de medidas provisionales, régimen económico matrimonial, y también se modifican las normas procesales de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia matrimonial. Este era uno de los aspectos de la reforma más esperados, porque en la práctica estaba generando una enorme litigiosidad. En términos generales, la nueva regulación creo que merece una valoración positiva, con los detalles que haya que ir limando en la práctica. Y lo que se hace es dotar a los tribunales, en definitiva, de una serie de herramientas para, en aquellos casos en que los cónyuges no se pongan de acuerdo, pues poder atribuir el cuidado y la protección del animal y la compañía del animal a uno, a los dos, en periodos sucesivos, bueno, exactamente igual o muy parecido, lógicamente con las diferencias evidentes que hay, muy parecido a cómo sería o asimilable a cómo sería la custodia de un niño. Quiero destacar dos aspectos sobre esta regulación. El primero es que únicamente va a aplicar a los animales de compañía, como decía. Aquí veremos cómo se define esto de los animales de compañía, porque el concepto es cada vez más amplio. Hace 20 años teníamos claro que solo era el perro y el gato, pero ahora puede que alguien considere que la serpiente pitón también debe distribuirse en periodos de disfrute entre los cónyuges. Entonces, este es el primer aspecto, hay que delimitar el animal de compañía. Y el segundo es que la regulación establece como criterio para el juez el bienestar del animal, dice literalmente la norma. Algo que puede recordar un poco al interés del menor, que es uno de esos elementos que siempre está presente en el derecho de familia. Entonces, cuando se habla del interés del animal, a mí esto me hace presagiar que a partir de ahora va a ser cada vez más habitual que en los pleitos de familia tengamos veterinarios, tengamos peritos que tengan que ir a explicarle al juez cuál de las situaciones propuestas por las partes va a ser más beneficiosa para el interés del animal. La ley da dos criterios: el interés del animal y el interés de los miembros de la familia. Y por lo tanto, pues bueno, indudablemente, como te decía Alicia, ya venía pasando hasta ahora, pero ahora va a ser más habitual que en los pleitos de familia estas discusiones tengan lugar y que haya que llevar al pleito a peritos, a expertos, tanto veterinarios como etólogos, para que traten estas cuestiones y le den elementos de juicio a los jueces en este sentido. Pues Miguel Fernández de Navides, iremos viendo cómo los jueces van aplicando esta ley, que tiene muchas circunstancias que habrá que ir viendo. Ha sido un placer escucharte y espero que nos veamos en próximos podcasts y también leyéndote en el blog de la Fundación. Muchísimas gracias, Alicia, por la invitación. Ha sido un placer y nada, seguimos, como decías, en contacto. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias y también muchísimas gracias a todas las personas que nos escucháis. Os animo también a que sigáis escuchando estos podcasts, nos leáis en el blog y también colaboréis con la Fundación para que podamos seguir desarrollando nuestra labor. Nos vemos en el próximo podcast. Un saludo.